está claro que los avances en términos de derechos y de logros, la defensa de eso frente a fuerzas conservadoras que se sienten agraviadas, que se sienten invadidas por la plebe, por lo popular, por lo democrático, no puede ser objeto meramente de defensa desde el ámbito institucional. La radicalidad de una transformación social ha de provocar una radicalidad también de la respuesta social. Si eres radical en lo social, has de hacer transformaciones o impulsar o apoyar transformaciones muy radicales de igualdad. Y esas transformaciones muy radicales de igualdad tienen un costo y un precio. Siempre van a tener un costo y un precio. Hoy día comentábamos justamente con una periodista en torno al libro de Piketty. Dice, Piketty ha introducido ese tema del libro de la igualdad. Sí, pero le falta un capítulo a sus 1250 páginas. Le falta el capítulo porque la lucha por la igualdad está presente en los distintos movimientos progresistas del mundo que están emergiendo, la democracia como igualdad, que es la lucha por la igualdad va a tener un costo social. Y eso una persona que está desde el lado del Estado, como gestor de gobierno, como desde la sociedad, tiene que saberlo evaluar. Y eso es algo que no está en la reflexión del libro, que lo saco a partir de mi propia experiencia personal, de lo que ha pasado en Bolivia. Toda lucha por igualdad tiene un costo, porque la igualdad significa mejora de condiciones de vida de personas, de los de abajo, de los humildes, de los agraviados de la historia. Y eso va a significar que si tienes éxito, más personas han de estar mejor. Y si más personas han de estar mejor en sus condiciones de vida, significa que más personas han de compartir un mismo estatus. Y si más personas comparten un estatus, los que antes lo tenían han de ver devaluado su estatus. Y si ven devaluado su estatus, han de molestarse. Es decir, hay un algoritmo. Todo proceso de igualdad genera un malestar social y un costo social. ¿Cómo lo atenuamos? ¿Cómo lo debilitamos? Esa parte ya no la tratamos aquí, porque no haya habido el golpe en Bolivia. Pues es el capítulo que le falta al de Piketty y que le falta a nuestra reflexión aquí con Íñigo, es este. Cómo los proyectos de transformación social que se están gestando en el mundo entero en función de ampliar la igualdad en el acceso a la riqueza de las personas, elevando impuestos, haciendo impuestos progresivos a la riqueza, controlando la circulación del capital financiero, etcétera, 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 mejorando los salarios, toda igualdad en función de derechos de las mujeres, en el sentido de que nadie puede atribuirse el control sobre el cuerpo de ellas, la igualdad social de los indígenas, de los humildes, de los migrantes. Toda igualdad social ha de tener un costo social en alguien. Si son pocos, no es muy problemático, aunque sean muy influyentes. Pero si son más o menos ya no tan pocos, eso va a tener la posibilidad de formar un movimiento social. Y entonces, ¿cómo hacemos para que el éxito de una transformación social, de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierdas, de un gobierno populista de izquierdas, como le gusta llamar a Chantal, no sea víctima de su propia obra, no ser víctima de la obra de uno mismo, la contrafinalidad sartreana, ¿no? Y entonces el libro no llega a ese nivel, no llega a ese debate porque no se había presentado como problema social para entonces. Parecía para entonces que todo iba viento en popa, buena economía, buena distribución de la riqueza, buen reconocimiento, buena igualdad social. Pero ojo, la igualdad social tiene un costo. Hay gente que puede sentirse agraviada por esa igualdad social. ¿Cómo tratas la gestión de los agraviados de la igualdad social? Que es una actitud reaccionaria. El sentir agravio por la igualdad es una actitud reaccionaria, pero es real y es social. Existe, por muy inmoral que pueda ser. Oponerse a la igualdad, uno diría, es inmoral. Independientemente que sea inmoral o inmoral, existe
y tiene fuerza y puede armar una condición de posibilidad de reversibilidad de los procesos. Entonces, un gobierno progresista, en el esfuerzo por darle continuidad a su obra, no solamente tiene que preocuparse en la renovación de nuevos candidatos, no solamente tiene que preocuparse en la renovación de nuevas propuestas, porque al fin y al cabo, si tienes éxito en lo que te has planteado como gobierno progresista, has de cambiar la estructura social, si no has fracasado. Es decir, has de convertir a los pobres en menos pobres, y has de convertir a los muy ricos en no tan ricos. Es decir, has cambiado la estructura social. Y entonces tu discurso y tu emisión y tu oferta discursiva, después de una década o más, tiene que modificarse en relación a cómo se ha modificado la estructura social, fruto de las transformaciones de la acción de un gobierno progresista. Y en tercer lugar, cómo has de aminorar la reacción de los agraviados de la igualdad, que es una categoría que hay que introducirla a partir de la experiencia boliviana. ¿Quiénes son los agraviados de la igualdad en Bolivia? Las clases medias tradicionales, que ahora comparten la condición de clase media con indígenas y gente que viene del pueblo, los arrimados que llaman ellos. ¿Cómo hacer de que esa clase media tradicional, que ve que los colegios de sus hijos, los barrios donde viven, las oportunidades laborales donde antes eran más o menos reservadas para ellos, ahora tienen que competir con 5 o 10 o 20 personas más? Fruto de la igualdad, ampliación de oportunidades, movilidad social ascendente. Entonces los gobiernos progresistas, en la idea de prolongar las conquistas, no solamente tienen que preocuparse únicamente en la continuidad del liderazgo, que es un poco donde nos hemos nosotros encerrado en América Latina. ¿Cómo hacemos para mantener el proceso en función de mantener al liderazgo? Es una manera, pero mezquina, de ver el problema. Preocúpate por la continuidad del proceso para atemperar las contrafinalidades, para ver mecanismos de movilidad social o de fusión social entre clase media emergente, indígena, popular, plebeya, migrante, como quieran llamarles, con las viejas clases medias tradicionales, que tienden a encostrarse, a trincherarse, y a partir de el pavor de estatus, así le llaman un sociólogo, pueden recurrir a proyectos neofascistas, ultraderechistas, ultraconservadores. Y entonces, si has de buscar pensar en la continuidad de tus procesos, de las conquistas y de los logros, incorpore en tu reflexión a estos sectores agraviados por la igualdad. No es un problema que lo veíamos normalmente, y cuando uno lee a Gramsci no lo encontramos, y cuando uno lee las experiencias de otras transformaciones sociales más radicales o no tan radicales, no hay esa reflexión. Pero nos toca a nosotros reflexionar, es algo nuevo que aparece, o quizás algo que está en los textos clásicos y nosotros no lo hemos leído bien, pero en la vida práctica te obliga a teorizar, a reflexionar sobre este tema de: ha de haber continuidad social si sabes atemperar los procesos de reacción negativa a los procesos de igualdad. No de las pequeñas élites, que electoralmente son menores, sino en función de sectores medios que electoral y en términos de opinión pública y de construcción de imaginario son más expertas, tienen más habilidad que las nuevas clases medias emergentes, porque han sedimentado un lenguaje, un oficio, unas especialidades, una división del trabajo en el tema de la construcción de la opinión pública. Y la opinión pública, como ustedes saben, no solamente se irradia en sectores medios,
también puede irradiarse a sectores populares. Y puede irradiarse a las nuevas clases medias emergentes. También puede expandirse reflexiones o pensamientos conservadores, racializados, fascistoides, en los que son fruto de el éxito de un gobierno progresista o de un proyecto progresista. Entonces, esta dinámica, esta dialéctica compleja de continuidad de los logros a partir del tema de aminorar y atemperar la reacción de los agraviados por la igualdad, es un tema que no lo reflexionamos acá, pero que se desprende de todo lo que veníamos dialogando con Íñigo en torno a cómo se hace para que las transformaciones que se promueven por esta oleada de progresismo, por esta nueva militancia emergente social y estatal, no se concluya o no termine en 5 años, cuando se va el gobierno. Y como siempre, la clave radica en una combinación de acción estatal y de acción social. Acción estatal en términos de políticas públicas hacia los agraviados, mecanismos de fusión o de movilidad social más lentos, pero movilidad social que permita mantener el monopolio de la expectativa. Una de las reflexiones que hacemos acá, que parte de la política, es el monopolio del sentido común. La política en el fondo es la lucha por el monopolio del sentido común. Y entonces eso lo tienes que lograr también a partir de acciones estatales y políticas estatales materiales. Y lo segundo, por supuesto, desde la sociedad, desde la propia sociedad, desde los propios sectores populares. Así como llegaste a ser gobierno moviéndote en la dinámica social, en la calle, y en la dinámica estatal electoral, la continuidad de un gobierno y de sus logros radica en saberse mover como Estado, pero también saberse mover como sociedad. Entonces pareciera ser que el algoritmo al que necesitamos aferrarnos es nunca perder de vista la dinámica de ambos. Sociedad, Estado, Estado, sociedad. Que en verdad nosotros separamos como una abstracción en los hechos, y eso es parte de la reflexión de acá, está imbricado. Sociedad y Estado como algo separado solamente está en la cabeza y en la pizarra cuando volcamos Estado y sociedad. En realidad hay una irradiación molecular de uno en el otro. El Estado se irradia molecularmente en la sociedad se irradia molecularmente en el Estado, y en momentos son uno solo. Ahí está el sentido para mí de la fórmula de Gramsci, ¿no? De Estado es sociedad civil acorazada, ¿no? Que ha llevado al debate de los italianos en los años 70, de qué es esto de sociedad civil acorazada, en fin. Cuando uno está en gobierno lo ve clarísimo, y cuando uno está no solamente en gobierno, sino en un proyecto estatal de largo aliento, se ve cómo esas fronteras en verdad son muchas veces imaginarias.